Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo video, un nuevo día en el 2023, nuevo año. Y algo que me han preguntado muchísimo el primer día del año es si realmente este 2023 vale la pena emigrar a España. ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Hay crisis? ¿Cómo está la situación laboral? ¿Cómo está el tema de la inflación? ¿Qué se puede decir del tema de los salarios? Así que de todo eso vamos a hablar en este video. Te invito a que te quedes hasta el final, que vamos a hablar de todas las cosas positivas y negativas que tiene en este momento España, para que vos, si estás pensando en emigrar, lo puedas hacer a conciencia y puedas saber con qué te vas a encontrar, con qué te vas a enfrentar. A mí me gusta ir siempre con la verdad, siempre con la honestidad, diciendo las cosas tal cual son, para que obviamente ustedes al llegar al país sepan con qué se van a encontrar y no caigan de sorpresa y digan, uy, no sabía esto, me hubiese gustado saber esto otro. Es muy importante tener todas las cartas sobre la mesa a la hora de pensar en emigrar y hacer la jugada con todas las cartas. Saber todo de antemano antes de tomar una decisión tan grande como es emigrar. Así que vamos a hablar de todos estos puntos en relación a España. Vamos a empezar por un tema de la inflación. ¿Qué está pasando hoy en día con respecto a la inflación en España? Como saben, España ya viene hace un par de años tratando de levantarse y tratando de sobrellevar la inflación. Como saben, pertenece a la Comunidad Europea. Por ende, cuando hay un país que está un poco flojo, que necesita ayuda, el resto de los países lo sacan a flote y lo ayudan con determinadas regulaciones y medidas para que ese país no lo padezca solo. Tratan de ayudarlo económicamente, socialmente, con algunas leyes, algunas medidas, para que ese país no caiga. Ahora, con esto de la inflación, lo que ha pasado es que el tema del COVID ha golpeado muy de lleno a España, ha golpeado muy fuerte, intentó levantarse y atrás de la situación del COVID vino la guerra de Rusia y Ucrania, que volvió a poner a España patas para arriba, en el sentido de que otra vez se vieron afectados por un tema de inflación. Hoy en día la inflación en España está siendo bastante elevada comparada con otros países de la Comunidad Europea, donde quizá tienen un mejor salario, donde la capacidad de ahorro es un poco más elevada. Entonces eso hace que no se note tanto el tema de la inflación. Pero lamentablemente no es lo que está pasando en España, porque ya de por sí hace unos cuantos años, hace 10 años aproximadamente, el costo de vida en España comenzó a aumentar y la capacidad de ahorro de los españoles con un salario español empezó a disminuir. Cada vez la capacidad de ahorro es más pequeña. Eso hace que la inflación se sienta mucho más. Hoy en día, a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania, la inflación está bastante elevada en España y eso hace que se vea reflejado en los productos alimenticios, los productos de supermercado, que donde varios han aumentado entre 50 centavos y 1 euro, es bastante. Eso hace que también aumenten muchos servicios. Por otro lado, también ha aumentado el tema de, obviamente, la luz, el gas, internet, que si bien no ha aumentado tanto, también la inflación se vio reflejada en el tema del wifi, también se vio reflejado en el precio de los alquileres, y esto es algo bastante importante porque, como saben ustedes, a la hora de emigrar, la mayor cantidad de dinero se va en un tema de alquileres, en un tema de vivienda. Cuando encima los precios de los alquileres aumentan, eso hace que la capacidad de ahorro disminuya mucho más. Y en ciudades que ya de por sí es caro alquilar, como Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, esto encima hizo que los alquileres aumenten aún más y ahora está cada vez más difícil poder alquilar y poder conseguir una vivienda. Obviamente es mucho más fácil si ustedes van a emigrar y van a alquilar una habitación en un piso compartido. Esto hace que sea mucho más fácil porque es más económico que alquilar un piso para ustedes solos. Pero cuando se trata de una familia que quiere alquilar una vivienda entera, un departamento, una casa, hoy en día está mucho más complicado.
Por ende, mi recomendación con respecto a este tema no es que no emigren, no tienen que dejar de emigrar a España por un tema de inflación, pero sí que vengan con precaución, que vengan con ahorros, que vengan sabiendo con qué se van a encontrar, que vengan sabiendo que hoy en día van a necesitar muchos más ahorros o un poco más de ahorros para afrontar esta situación que se está viviendo hoy en día respecto a la inflación. Ahora, por el otro lado, vamos a pasar a hablar del tema del mercado laboral. ¿Cómo está la situación con el mercado laboral? Esto, sin embargo, es un punto positivo para España porque si bien siempre se escucha hablar o se escucha decir que no hay trabajo en España, esto no es del todo cierto. Sí, obviamente va a depender de las áreas en las que estén buscando. Hay áreas, hay sectores donde hay mucho más trabajo que otros. ¿Cuáles son los sectores en donde más trabajo se consigue hoy en día? Todo lo que tiene que ver con la construcción, todo lo que tiene que ver con la parte de oficios, ya sea plomería, electricista, gasista, todo lo que tiene que ver con turismo y hotelería, desde lavacopas, recepcionistas, housekeepers, que son aquellas personas que limpian tanto en hoteles como en empresas, todo lo que tiene que ver con supervisores, team leader, camarero. Bueno, todo lo relacionado en sí con turismo, hotelería, gastronomía, restaurante. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el sector de la agricultura. Ahí también hay mucha oferta laboral. Todo lo que tiene que ver también con profesionales de la salud, enfermeros, auxiliares de enfermeros, médicos. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta gente se va del país? Muchas personas eligen emigrar a otro país de la Comunidad Europea por una situación salarial. El salario hoy en día en España es de 1.050 euros, pero en otros países, si tenés la posibilidad, porque tenés ciudadanía europea, conseguiste un visado de trabajo o tenés un familiar que es ciudadano comunitario, ya sea tu pareja de hecho, tu esposa, esposo, es ciudadano europeo, tenés la posibilidad de vivir en un país con un mejor salario. Es por esa razón que muchos profesionales eligen dejar España y vivir en un país con un salario a veces el doble o el triple de alto. Sin embargo, no quiere decir que no haya trabajo en España. Si trabajo se consigue, como dije al inicio, va a depender muchísimo del sector en el que estés buscando y de las condiciones que estés buscando. A veces se consigue trabajo no con el salario que quizá querés o te gustaría. Entonces mi recomendación es, lamentablemente, a la hora de emigrar, todos tenemos que pagar derecho de piso. Todos, no conozco una sola persona que haya arrancado en el mismo puesto que tenía en su país de origen. Eso es muy raro. ¿Puede pasar? Sí, pero es muy raro. Normalmente tenés que pagar derecho de piso, tenés que empezar un poquito más de abajo. Eso no significa que toda tu vida estés como lavacopas o que toda tu vida estés como camarero. Es simplemente iniciar. Luego, dentro del mismo país, dentro de la misma empresa, se te van a ir abriendo las posibilidades para ir creciendo e ir teniendo un mejor puesto y un mejor salario. Pero mi recomendación es, al inicio, no sean tan exquisitos en la búsqueda laboral, no sean tan pretenciosos y traten de focalizarse también en cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es quedarte en España, bueno, hay ciertos sectores que están necesitando trabajo y van a estar completamente agradecidos de que vayas a trabajar con ellos. Si vas a ir a buscar con pretensiones, quiero un trabajo así o asá, pero con un salario así o asá, bueno, va a ser un poco más complicado. No es imposible, sí más complicado. Por otro lado, ¿cómo está el tema, la situación con el poder adquisitivo? Y esto es algo muy importante a la hora de hablar en un destino para emigrar, porque uno normalmente habla sobre el salario y el costo de vida del país. Cuando hablamos de poder adquisitivo, estamos hablando de
¿cuánto puedo llegar a ahorrar y qué capacidad de ahorro tengo yo teniendo ese salario en este país? Lo que está pasando en España es que ha aumentado la inflación, han aumentado los precios de las cosas, desde los precios de la vivienda, los precios de los productos en el supermercado, los precios de los servicios, un poco lo que les hablaba al inicio, y eso ha hecho que el poder adquisitivo haya disminuido. En los últimos 10 años ha ido bajando bastante el poder adquisitivo. Antes, 10 años, 15 años atrás, una persona con un salario medio en España tenía una capacidad de ahorro mucho mayor y eso le daba la posibilidad a ese español, a esa persona, de poder comprarse un coche, de poder comenzar a ahorrar, a invertir para comprar su primera vivienda. Hoy en día, para un español con un salario medio es bastante más complicado poder ahorrar para un coche o ni hablar para una propiedad. El poder adquisitivo ha disminuido bastante. Se prevé que esta situación vaya mejorando con el transcurso de los años, pero hoy en día sepan que si bien van a poder conseguir un trabajo, quizá hoy en día la capacidad de ahorro va a ser mucho menor que en otros años y quizá menor que en otros países. No significa que van a pasar hambre. Las crisis en los países de Europa son distintas a las crisis que estamos acostumbrados nosotros en Latinoamérica. Son crisis completamente distintas. Aún así, es importante que sepan que si bien no van a pasar hambre, la capacidad de ahorro es mucho menor a años anteriores. Otro tema del que se habla muchísimo en España es del aumento del gas. Muchas propiedades, muchas casas, muchas viviendas en España no tienen gas, tienen simplemente o todo eléctrico o una garrafa que se conecta para utilizar el horno, para utilizar las estufas, pero no tienen conexión de gas como nosotros estamos acostumbrados. Aún así, el tema del gas con Rusia y Ucrania ha afectado a absolutamente todo. Ya no es una simple cuestión de aumento de gas, pero mi casa no tiene gas, entonces yo zafo y no me veo afectada. Bueno, ya no es una cuestión así, esto se ve reflejado en muchos otros aspectos porque el aumento del gas ha hecho que haya aumentado también el combustible y si aumenta el combustible también aumenta el valor de todos los productos que se trasladan a través del país por camiones que utilizan combustible. Entonces, esto ha hecho que el aumento del gas por la guerra de Rusia y Ucrania se viera afectado en el aumento de todos los productos que uno compra a diario y los servicios, independientemente de que tu casa no tenga gas. Más allá de eso, también se ve afectado en el tema de la electricidad. Las casas han aumentado también en la electricidad. Así que esto es muy importante de mencionarlo. Aunque tu casa en España no tenga gas, el aumento se ve reflejado en los productos y en la electricidad. Y ahora algo muy importante, como les decía al inicio del video, ¿vale la pena o no vale la pena emigrar a España en el 2023? Creo principalmente que el tema de la crisis se ve en todos los países de la Comunidad Europea y en todos los países del mundo. Cuando uno tiene una crisis, vamos a decir, algún país de Europa tiene una crisis, todos los países están en crisis y siempre hay alguno que está un poco mejor, otro que está peor, pero la Comunidad Europea trata de levantarlos y trata de hacerle soporte a todos esos países que por ahí no le están pasando tan bien, pero también se ven reflejados en otros países que tienen ciertos acuerdos o tratados. Es decir, más allá de si Europa está en crisis o no, si Estados Unidos llega a estar en crisis o en recesión este año, eso va a hacer que se vea afectado también en América Latina por ciertos tratados y convenios que tienen con Estados Unidos y también va a impactar en España y en cada país de la Comunidad Europea por los tratados y los convenios que tienen con Estados Unidos. Entonces, cuando hay una crisis así tan mundial por el tema del COVID o por el tema de la guerra, todos los países se ven afectados en mayor o menor medida. Entonces es una buena oportunidad en el 2023 emigrar a España, es una buena opción. Yo creo que sí,
porque España está hoy en día haciendo y creando muchos cambios, modificaciones en las leyes migratorias para que más gente emigre al país, ya sea a estudiar, a trabajar. Está tratando de atraer talento también a que se quede y motivarlos a que se queden en el país. Necesita muchísimo personal hoy en día, son distintos los países que están en búsqueda de personal altamente calificado, extranjeros, y España no se queda atrás, está necesitando mucho personal calificado y no calificado, como les decía, también para oficios, también todo lo que tiene que ver con hotelería y turismo, necesitan mucho personal. Entonces, para atraer y motivar a que más gente emigre, están modificando ciertas leyes y regulaciones migratorias para que más gente llegue al país. Entonces, cada vez va a ser más fácil poder emigrar a España. Y por otro lado, como les decía, no se preocupen por una cuestión de crisis, porque es una crisis completamente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica. Acá tenés soporte de la Comunidad Europea, todos los países se apoyan entre todos y siempre te sacan a flote. Entonces, no vas a pasar hambre, no vas a tener situaciones de inseguridad como se vive en Latinoamérica, no vas a tener situaciones de no llegar a fin de mes como se vive en Latinoamérica, no vas a tener problemas con el sistema sanitario, no vas a tener problemas con la educación en España. Son muchos factores que vas a tener que poner sobre la mesa y ver cuál es la situación en tu caso en particular, pero yo creo que es un buen momento para emigrar a España, porque España está abriendo las puertas y tratando de ofrecer más ofertas laborales para extranjeros y más posibilidades migratorias para que más gente pueda emigrar al país. Así que espero que les haya servido muchísimo el video. Denle like si les gustó, suscríbanse, me pueden dejar todas sus opiniones, sus comentarios debajo del video que los voy a ir leyendo a todos. Obviamente podemos no estar de acuerdo porque muchas personas piensan que no es buen momento para emigrar o que no hay trabajo en España. Yo creo que la situación en Latinoamérica está mucho más complicada y que siempre hay posibilidades de mejorar. Yo creo que España nunca va a estar en la situación que viven hoy en día los países de Latinoamérica. Siempre va a tener soporte de la Comunidad Europea y las crisis, como les decía, no se viven de la misma manera que en Latinoamérica. Así que nunca se va a estar quizá tan mal, o se puede estar mejor dicho, que en Latinoamérica. Definitivamente que sí. Así que espero que les haya gustado y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.